El dolor es un tema enorme. Muchísimas personas sufren. ¿Y sabes qué? Según mi experiencia, la mayoría sufre completamente en vano. El dolor es algo muy diferente de lo que la mayoría entiende por él. Y eso es lo que vamos a entender hoy en este video. Después de este video, tendrás una actitud completamente diferente hacia el dolor que antes, y mucho miedo desaparecerá. Empecemos con el primer tema, el tema más importante de todos. El dolor a menudo se equipara con una lesión, con un daño. Entonces, cuando duele la espalda, se sospecha que, en el peor de los casos, podría ser una hernia de disco, o una protrusión discal, estenosis del canal espinal. Cuando duele una articulación, especialmente la rodilla o la cadera, se sospecha que podría ser artrosis lo que hay detrás. Y eso, por supuesto, da miedo, porque entonces en algún momento podría ser necesaria una operación y habría que poner una prótesis y todas esas cosas. Pero incluso ahí puedo tranquilizarte completamente, porque la ecuación dolor igual a daño. Ahí hay una línea divisoria. En la mayoría de los casos eso no coincide. Y también puedo explicarte de manera muy comprensible por qué es así. Entonces, tal vez ya lo hayas experimentado tú mismo. Tal vez tuviste dolor de rodilla y te revisaron la rodilla y no encontraron nada. Simplemente no encontraron nada. No había artrosis, ningún menisco dañado, ningún ligamento dañado, y aún así tenías dolor. ¿Y sabes qué? Hay muchísimas personas a las que se les detecta artrosis en la rodilla o también en la cadera, pero no tienen dolor. Ahora quizá te sorprendas y pienses que eso no puede ser. Pero así es. Con el dolor de espalda es aún más drástico. ¿Sabías que prácticamente todos los casos de dolor de espalda, más del 90% dependiendo del estudio, pero más del 90% tienen dolor de espalda sin que se encuentre nada? Y son exactamente esos casos en este padecimiento tan común que es el dolor de espalda. Sí, que la mayoría de esos dolores se dan sin que haya daño, sin una lesión, sin que en el cuerpo algo ya no se vea como debería verse. Y eso solo ya puede servirte como prueba. Y en el momento en que todavía no lo crees, la mejor prueba siempre es, y lo veremos más adelante en el video, probarlo uno mismo. Y entonces te darás cuenta, mi dolor tampoco tiene nada que ver con cosas que tal vez podrían estar lesionadas en el cuerpo. Pero de eso hablaremos más adelante. ¿Qué es el dolor si no viene de una lesión? Si no tiene que haber nada dañado. El dolor para nosotros, eso lo decimos desde hace casi 40 años, es una señal de advertencia. Una alarma que dice, no sigas como antes. Y al final, el cuerpo nos habla, pero nadie entiende el idioma. Y por eso primero tienes que entender qué es lo que realmente está pasando en el cuerpo. Y para hacerlo comprensible, tenemos nuestro lago del dolor. Esta es una imagen que puede describir muy bien, cómo se produce el dolor. Mira, es muy sencillo. Aquí tenemos la superficie del agua y aquí el fondo del lago. Y luego, en este lago, tenemos esferas articulares. Tomemos por ejemplo la esfera articular de la rodilla, ¿sí? En el momento en que nuestra rodilla funciona de maravilla, cuando nuestras rodillas funcionan perfectamente, los músculos y las fascias alrededor tienen la tensión justa. La mecánica de la rodilla funciona bien, o sea, todo está perfecto. Una rodilla de manual, por así decirlo, sí. Entonces la bola está aquí abajo. Y ahora tenemos el efecto de que en cada persona, hoy en día, las bolas, más o menos, en el cuerpo, sí, dependiendo de qué articulaciones estén afectadas, o a cuáles articulaciones nos referimos, estas bolas cambian de posición. De hecho, suben más alto. Primero hacia aquí, después hacia allá. ¿Por qué suben estas bolas en este lago del dolor? Eso es una imagen de que las tensiones alrededor de la articulación aumentan. Entonces, habíamos dicho que aquí, cuando la bola está aquí abajo, la articulación está completamente bien y los músculos y las fascias tiran justo como deben. Y tienes que imaginarlo así, los músculos y las fascias tiran justo como deben. Eso significa, por ejemplo, en la articulación del codo, en el momento en que los músculos tiran aquí, o sea los extensores del brazo, entonces ocurre este movimiento. Y cuando estos músculos tiran aquí, entonces ocurre este movimiento. Y así está construida cada articulación. Cada articulación en el cuerpo, las más grandes y las más pequeñas, están construidas exactamente así. Y en el momento en que estiramos el brazo una y otra vez, y lo doblamos una y otra vez,
no va a pasar nada. Y esa también es una razón por la que el dolor de codo no es tan común como el dolor de cadera o el dolor de rodilla, por ejemplo. Porque cuando cargamos algo, el brazo está extendido. Y cuando queremos peinarnos, el brazo está doblado. O sea, hacemos estos movimientos que la articulación puede hacer. Y entonces pasa lo siguiente. Cuando los músculos aquí jalan el brazo para extenderlo, los del lado opuesto tienen que ceder. Así como estos se acortan, los de la parte interna tienen que alargarse. Para que todo esto pueda ocurrir en cuanto al movimiento. Y al revés, cuando estos se acortan, los de afuera tienen que alargarse. Eso significa que todos los músculos y fascias mantienen su funcionalidad para poder adoptar estas diferentes relaciones de longitud. Pero ahora imagina que tuvieras el brazo mucho tiempo en una posición así. A veces eso pasa, por ejemplo, cuando te fracturas el brazo. Sí, cuando te has roto algo y te lo tienen que enyesar. Y después de quitarte el yeso, muchas veces pasa que al mover tantito el brazo, la articulación duele muchísimo. ¿Por qué duele eso? Porque el cuerpo siempre se acostumbra a lo que hacen los músculos y las fascias. Entrenamos las 24 horas del día. Entrenamos estirándonos, o sea, haciéndonos más largos, más cortos, y al revés, haciéndonos más cortos aquí y más largos allá abajo. Y cuando este entrenamiento ya no ocurre, el cuerpo tiende a adaptarse. Y siempre se adapta a lo que le damos como estímulo de entrenamiento, por así decirlo. Así que imagina que solo mueves el brazo en este ángulo, en lugar de moverlo de aquí hasta allá, solo aquí, en este pequeño ángulo. Entonces los músculos aquí en la parte interna se acostumbrarán a trabajar solo en ese rango. Y por el otro lado, los músculos y las fascias ya no podrán ceder tanto porque ya no lo necesitan. Siempre tienen que ceder solo hasta cierto punto, por lo que cada vez se vuelve más difícil. Y eso significa que muchas cosas se acortan. Se producen procesos de acortamiento. Y por eso, no debes imaginarte que alguien viene y corta un músculo con un cuchillo para que se haga más corto. No, pero cada vez se resisten más a volver a su longitud normal. Y si ahora te imaginas que durante mucho tiempo no has doblado completamente el brazo, y eso tira en contra aquí, entonces es prácticamente como si aquí arriba estuvieras tensando, que el ángulo debería hacerse más pequeño, y aquí se hace fuerza en contra. Entonces esa presión, porque aquí jala y allá también, va directamente a la articulación. Y eso provoca que esas tensiones vayan subiendo cada vez más hacia arriba. ¿Sí? O sea, prácticamente la esfera articular va subiendo cada vez un poco más. Hay cada vez más tensiones en los músculos y en las fascias. Y el cuerpo lo aguanta, lo soporta durante mucho tiempo, a veces durante 3 o 4 décadas. Pero llega un momento en que, en alguna articulación, la esfera está tan alta que está justo por debajo de la superficie del agua. Y ese es un punto muy importante, porque aquí es donde surge el dolor. Pero, ¿por qué a partir de cierto punto de tensión aparece el dolor? Porque el cuerpo, según nuestra teoría y experiencia, mide. Tienes que imaginarte que el dolor no se origina en el codo, ni en la rodilla, ni en la cadera. El dolor siempre se origina en el cerebro. Y en eso estamos completamente de acuerdo con la investigación más moderna sobre el dolor. El dolor se origina en el cerebro, y en el momento en que en el cerebro se comparan todos los resultados de las mediciones, que provienen de muchos receptores, en los músculos, en la articulación, en los tendones, en las fascias. Ahí se miden tensiones en todas partes, se miden movimientos, se miden fuerzas, y tienes que imaginarte que todo eso se procesa aquí arriba, en el gran centro de cómputo. Y cuando este gran centro de cómputo, el cerebro, calcula que la tensión es tan grande que la articulación se aprieta tanto que se produce la artrosis, ya no se puede reparar. En ese momento, el cuerpo tiene que advertir, porque quiere sobrevivir a largo plazo. Y en el momento en que ya no podemos caminar porque las rodillas o la cadera ya no funcionan, esa es una razón por la que la supervivencia está en duda. Y el cuerpo quiere evitar eso. Por eso provoca dolor. Y ese dolor simplemente tiene como objetivo que ya no hagas ese movimiento. Porque en el momento en que sigo cargando una articulación con demasiada tensión, entonces aparece la artrosis. En cuanto a la espalda, que es una sucesión de muchas articulaciones, puede haber una hernia de disco u otro tipo de daño.
y eso es lo que se debe evitar. Y por eso hemos llamado a este dolor, dolor de alarma. O hay una alarma de dolor, y eso significa que decimos que hay un punto muy específico, y es cuando se alcanza aquí, que esta cabeza articular está más allá de este límite, y entonces se desencadena este dolor de alarma. Y estos dolores de alarma son la mayoría de los dolores que ocurren en el cuerpo. Eso tenemos que clasificarlo un poco. También existen los dolores por lesión. Por ejemplo, tengo un martillo y quiero clavar algo. Y si me golpeo el pulgar, claro que duele. Pero no nos referimos a ese tipo de dolor. Nos referimos a esos dolores que realmente atormentan a las personas. Y esos son los que aparecen de la nada, de repente. Sí, tal vez después de una mudanza. Cuando levantaste algo, empieza a doler. Pero la mayoría de las veces la gente ni siquiera sabe de dónde vienen los dolores. Sí, se fue poniendo cada vez peor. Al principio era un poco, luego fue un poco más. Y ahora vamos a ver la imagen. Al principio era un poco, luego fue un poco más. Sentí tensión. Luego, la bola de la articulación aquí rozó el límite del dolor. Ahí se notaba un poco. Y luego siguió avanzando hacia adentro. Ahí se notaba más. Y luego, ahora se pone realmente interesante. Tal vez hubo un día que estuvo completamente relajado. Sí, por ejemplo, un bonito día de fin de semana. Disfrutaste tu fin de semana, leíste, descansaste. ¿Qué hace la musculatura en ese caso? Se relaja. Y en ese momento volvió a bajar. Sí, eso significa que lo que ves aquí, este desarrollo, es donde muchísimas personas dicen, hombre, si lo entiendo así y me escucho a mí mismo, si lo siento dentro de mí, exactamente así se siente. Así que lo más importante, que por favor debes aceptar como realidad, no es una teoría, es una realidad vivida desde hace 40 años, funciona para millones de personas. De verdad, asume que es así. Que el dolor es una señal de alarma, una señal de advertencia. Y ahora mira, si el dolor es una señal de alarma, ¿es algo bueno o algo malo? En realidad, el dolor es tu amigo. Porque te advierte que algo va mal si sigues así. Para que lo entiendas con un buen ejemplo, tienes un detector de humo en tu casa, en tu departamento. Y, por supuesto, debe advertir que se está produciendo un incendio. Y cuando se activa el detector de humo, suena una alarma aguda. Por supuesto que molesta. Pero, ¿es algo bueno o algo malo? Por supuesto que es algo bueno, porque te alerta de que algo está mal. Y en el momento en que ese detector de humo emite su sonido, no quieres apagarlo ni golpearlo ni hacer nada para evitar que siga sonando. Más bien, te preguntas, ¿por qué dio esa señal ahora? Y entonces eliminas la causa, por así decirlo. Y eso lo puedes aplicar directamente al dolor. Al final, el dolor te muestra que hay demasiada tensión. Y en el momento en que hay demasiada tensión, no sirve de nada tomar medicamentos o someterse a una operación. En estos casos, básicamente, solo ayuda a normalizar la tensión nuevamente. Pero después veremos cómo hacerlo. Eso significa que esta tensión demasiado alta, que aquí hemos representado visualmente, es la razón por la que se produce el dolor, la gran mayoría de los dolores que sufren las personas. Y hace un momento ya lo mencioné brevemente, pero ahora les daré algunos ejemplos más. ¿Sí? Porque lo que desconcierta a muchas personas es, en el momento en que algo duele, puede ser que 2 días después duela menos, o que vuelva a doler más. Y ahora piensa lógicamente, si tu artrosis fuera responsable de tu dolor, lo cual ni siquiera es posible porque el cartílago ni siquiera tiene receptores del dolor. Pero vamos a quedarnos con esa forma de pensar antigua, ¿sí? Bien. Si es así, y si tu artrosis es la responsable de tu dolor, esa no cambia cada hora, ¿verdad? Ni dentro de un solo día. Más o menos se mantiene igual. ¿Por qué entonces el dolor cambia de una hora a otra? Mucha gente lo conoce. Hay días en los que de repente está mucho mejor, y luego vuelve a empeorar. Eso no se puede explicar. Lo mismo pasa con la hernia de disco. La hernia de disco, o también la protrusión, está presente con una cierta intensidad. ¿Y por qué entonces cambia el dolor? ¿Por qué a veces se siente más y a veces menos? Pero si ahora tomas nuestra explicación de que la tensión de los músculos y las fascias es la responsable, entonces la situación se ve muy diferente, mucho más lógica y comprensible.
Eso significa que hay todo un desarrollo del acortamiento, que expliqué antes con el codo. Pero habíamos dicho que es lo mismo. Vamos a ver ahora la espalda para que lo puedas entender bien. ¿Sí? Nos sentamos todo el día y tenemos las piernas en esa posición. Los flexores de la cadera, los músculos y las fascias aquí al frente, cada vez adoptan más la longitud reducida. Eso significa que básicamente jalan hacia adelante y los músculos de atrás jalan en sentido contrario. ¿A dónde va esa tensión? Va directo a los discos intervertebrales. Y esa tensión excesiva eventualmente provoca que se activen los dolores de espalda. Y en ese momento entiendes, ajá, he pasado toda mi vida sentado. Empiezo desde el kinder, sigue en la escuela, luego en el escritorio, y así sucesivamente. ¿Sabes cuánto tiempo pasamos sentados? Y ese es exactamente el desarrollo que va subiendo cada vez más. Y en algún momento, el dolor de espalda aparece, si ahora lo relacionamos prácticamente con la espalda. Eso aplica para todas las articulaciones, como ya habíamos dicho. Y en el momento en que todo este desarrollo finalmente llega hasta aquí arriba, tienes días sin dolor. Tienes días en los que vuelves a sentir dolor. ¿Por qué? El calor, por ejemplo. Muchas personas mayores sienten que se sienten mejor con el calor. Quieren mudarse a Mallorca o a algún lugar en el sur porque ahí se sienten mejor. ¿Por qué se sienten mejor ahí? Porque el calor, si te metes en una bañera caliente, te sientes cómodo, te relajas. Si te metes en una bañera fría, todo se contrae. Igual en verano y en invierno. Siempre en invierno, cuando hace frío, es cuando vienen la mayoría de los dolores. ¿Te das cuenta? Hay una lógica muy profunda detrás de eso. Eso significa que tienes el desarrollo. Cada vez habrá más tensión ahí. Y luego están las fluctuaciones diarias, por hora, por segundo. La puerta se abre, alguien entra y de repente grita. Estás sentado ahí, te asustas y de repente te das cuenta. Me duele el cuello. ¿Por qué? Sí, porque los músculos se tensan con esas cosas. ¿Sí? O también la alimentación. Vamos a incluir eso también. Cuando tu cuerpo nota que consumes algo que no te hace bien, tiene una tensión mayor que cuando comes algo saludable. Cuando el cuerpo nota, que bien, estoy siendo cuidado por mi alimentación. Sí, entonces puede relajarse más. El estrés es exactamente lo mismo. También se dice dolor de cabeza por estrés, ¿verdad? Te das cuenta de que existen estas conexiones y que desempeñan un papel tan fundamental en la mayoría de los dolores que puedes sentir en el cuerpo. Eso es un hecho, pero lamentablemente muy pocos lo saben hasta ahora. Entonces, estas tensiones de los músculos y las fascias, ¿qué tan fuerte tiran? ¿Cómo ceden? Esa es la razón principal de tu dolor. Pero quizá ahora te preguntes, ¿qué pasa entonces con los dolores crónicos? Sobre los dolores crónicos también existe esta teoría de la memoria del dolor. La teoría dice así: hubo una vez una razón para un dolor específico, y luego, de alguna manera, ese dolor se volvió independiente, y la razón original desapareció, pero como estuvo presente demasiado tiempo, es como si siguiera presente en el cerebro. Memoria del dolor. ¿Cómo surgió esta teoría? En algún momento se descubrió que las personas que tuvieron dolores intensos durante largos periodos de tiempo desarrollaban ciertas estructuras cerebrales y que éstas eran diferentes a las de quienes no tenían dolor. Así nació la memoria del dolor. Y entonces, la razón del dolor, porque de otra manera no se encontraba nada, era precisamente esta llamada cronificación. Creo que eso es un grave malentendido, y estoy muy seguro de ello. Si uno libera a las personas que han tenido dolor durante mucho tiempo de ese dolor, de manera natural, como lo hacemos nosotros, y luego, después de unos meses, después de 2 o 3 años, si se vuelve a examinar el cerebro, esas estructuras alteradas se habrían normalizado de nuevo. Así que yo digo, ahí se ha confundido la gallina con el huevo y viceversa. Porque es totalmente lógico. Cuando alguien sufre, realmente sufre, día y noche. Conozco a muchos pacientes que pasaron por eso. Y en ese momento, después de 2 o 3 años, se hace una imagen del cerebro y está claro que algo debe haber cambiado. Porque el dolor también se origina en el cerebro. Así que debe cambiar. Y en el momento en que se elimina el dolor, el cerebro vuelve a cambiar. Quizá ya hayas oído hablar de la neuroplasticidad. En el cerebro hay muchísimas cosas que pueden cambiar, cosas que hace unas décadas se creía que no eran posibles. Así que, para nosotros, en Lipscher und Bracht, el dolor crónico es dolor como cualquier otro. Y he tenido muchísimos pacientes que realmente tuvieron dolores crónicos durante mucho tiempo. He tenido casos de hasta 50 años. Y curiosamente,
Aunque cueste creerlo, sí, lo admito, pero es un hecho, siempre había personas así. Era una capacitación, y pudimos liberar a esas personas de esos dolores prácticamente en cuestión de minutos. ¿Y por qué? Entonces, si ahora entiendes esto, tu sensación de que el dolor no puede afectarte tanto va a mejorar aún más. Porque en estos casos, cuando esa esfera quizá ya estaba completamente en la zona del dolor desde hace mucho, mucho tiempo, en el momento en que se reducen las tensiones, esa esfera baja directamente de nuevo. Entonces, básicamente puedes decir que es como con una computadora. Si tienes un programa defectuoso y sabes la combinación de teclas, entonces, no importa cuánto tiempo haya estado ese error en la computadora, volverá a funcionar bien rápidamente. Porque en realidad, el hardware de la computadora no tenía ningún problema. Porque también en estos casos de dolor crónico, la estructura no es la causa que tendría que cambiarse en semanas, meses o años, sino que el programa debe cambiarse. Y el programa que aquí provoca que las tensiones y la bola hayan aumentado tanto, se puede influir en él de manera relativamente rápida y muy intensa, a través de nuestra terapia Liebschaum-Bach y también de nuestros ejercicios Liebschaum-Bach. Más adelante volveremos a hablar de eso, pero solo para que lo entiendas. Porque, por supuesto, al principio eso te desconcierta. Cuando digo, incluso después de 50 años, que por supuesto fue un caso extremo, pero incluso después de 3 años, después de 5 años, lo cual ya es mucho tiempo. Sí, siempre se ha demostrado una y otra vez. Si uno reduce intensamente esta tensión, y eso se puede hacer con el método Liebschaum-Bach, si uno normaliza esta tensión de nuevo, así, para que la bola baje, entonces el dolor desaparece, porque no tiene que ver con el daño, que tomaría mucho tiempo en repararse. Y con este ejemplo también queda claro por qué los dolores que tal vez se suprimen primero con medicamentos, o incluso con una operación, que desaparecen al principio, porque siempre regresan. Estos dolores siempre regresan porque siempre están advirtiendo que las tensiones son demasiado grandes. Y si ahora tomas un analgésico, y este analgésico es capaz de minimizar el dolor de alarma o eliminarlo por completo, entonces, cuando el efecto del medicamento desaparece, el dolor vuelve a aparecer. Y también en muchas operaciones no es diferente. Y eso también. Esas son afirmaciones fuertes de nuestra parte. Pero lo respaldo completamente. Porque digo que muchas operaciones que se hacen por dolor, donde las personas después sienten menos dolor, el dolor desaparece al principio. Este efecto no se produce porque la operación haya cambiado algo, sino por la anestesia que se administra. A través de la intervención quirúrgica, cambian las tensiones de los músculos y las fascias. Sí, los anestésicos también contienen relajantes, y entonces toda la tensión disminuye, y por eso el dolor desaparece al principio. En ese entonces se me ocurrió. Hace casi 25 años, había un médico ruso conmigo en la capacitación para la terapia del dolor. Tenía una clínica de dolor en Liebschaum-Bach. Y cuando expliqué el modelo, él dijo: ahora sé lo que hacen mis colegas en Moral. Y todo el curso se preguntaba, ¿qué hacen sus colegas? Y él dice, pues hay regiones en Rusia que no están bien atendidas médicamente. Y cuando hay pacientes con dolor ahí, que la están pasando muy mal, se ha tenido la experiencia de que los ponen bajo anestesia, y cuando despiertan de la anestesia, el dolor desaparece, por unas semanas, por unos meses. Y él dijo que ahora entiende exactamente por qué es así, porque esa es precisamente la explicación que tenemos. Se trata de la tensión de los músculos y las fascias, en la gran mayoría de los casos. Eso significa que decimos que este tipo de dolor, que es la mayoría de los casos, se trata de raíz cuando la tensión de los músculos y las fascias se restablece y se regula de forma permanente. ¿Qué tienen que ver ahora las fascias con esto? Porque ya he estado diciendo durante toda la charla, fascias y músculos, ¿cómo se relacionan? En realidad, es muy sencillo. Al principio de nuestra teoría, ni siquiera hacíamos una distinción, porque al final las fascias y los músculos son lo mismo. Entonces, las fascias rodean los músculos. Hay una fascia general que envuelve los músculos. Luego los músculos, las áreas de fibras, también son envueltas. Y cada fibra individual es envuelta. Y luego todas estas fibras, todos estos componentes de las fascias, al final del músculo se unen en el tendón. Sí, eso significa que están inseparablemente conectados. Pero por supuesto hay diferentes funciones. Porque pueden ser controlados directamente por impulsos de movimiento del cerebro.
para un movimiento específico que se quiere realizar. Esos son los músculos, esos son los elementos activos. Y las fascias son elementos pasivos, pero ambos pueden acortarse. Y al final, para la aparición del dolor, no importa si son los músculos o las fascias, porque ambos contribuyen, uno más, el otro menos, o viceversa. La tensión total es la que causa el problema, y esa es la que se manifiesta como dolor. Y también con nuestras medidas. Al final influimos a través de los ejercicios de Schambach. Sí, ejercicios que siempre se han usado, en las fascias juntas, y entonces ahí está la solución. Sí, y ahora solo sobre algunos errores, sobre algunos mitos que existen. Por ejemplo, cuando hay dolor, a menudo se dice, descansa. Entonces, si ahora tienes un brazo roto o si algo está lesionado, sí, por supuesto que se recomienda reposo, dependiendo de qué tipo de lesión sea. Pero en principio, decir que te muevas menos o que descanses solo porque tienes dolor puede ser un error muy grande. Durante décadas, como saben, enseñé artes marciales durante muchos años y siempre recibía consultas de personas que venían y decían, tengo dolor y mi médico me dijo que es mejor no hacer movimientos, especialmente nada de artes marciales. Y sé por muchísimos reportes de pacientes que, cuando preguntaban si podían moverse con dolor de hombro, dolor de cadera y así sucesivamente, muy a menudo les decían, mejor no te muevas, especialmente si había artrosis. Así que, si había artrosis, lo mejor era no moverse para nada, lo cual es un error enorme y fatal. Aparte del dolor, en lo que respecta a la artrosis es cuando el cartílago articular se va desgastando cada vez más, se va haciendo cada vez menos, sí, porque simplemente se va deteriorando. En el momento en que ya no me muevo, la nutrición del cartílago se pierde. ¿Por qué? ¿Cómo se nutre un cartílago? Al ser presionado como una esponja, así salen los desechos, y cuando se suelta de nuevo, los nutrientes vuelven a entrar, y así es como se nutre un cartílago. Entonces, una artrosis solo puede empeorar si no muevo esa articulación. Por supuesto, las fuerzas demasiado altas también juegan un papel enorme, pero al final siempre se trata de cómo me muevo y bajo qué condiciones de tensión me muevo. Pero en principio, guardar reposo puede empeorar todo aún más de lo que estaba antes. Un ejemplo típico es acostarse en esa posición escalonada cuando se tiene dolor de cadera o de espalda. O sea, acostarse de espaldas y luego poner las piernas sobre una silla. Sí, adoptar esa postura sentada. Entonces, el dolor disminuye al principio. Pero con este reposo, el problema se va haciendo cada vez peor. Porque ya no solo estoy sentado en el escritorio, también me acuesto en mi postura de protección, y ahí me voy acortando cada vez más. Y luego también duermo en esa postura, y entonces ya no puedo salir de ese acortamiento. Entonces, la causa se va haciendo cada vez peor. Sí, y luego el mito de que los medicamentos podrían ayudar con el dolor. No ayudan, solo lo suprimen. Piensa en el detector de humo, ¿sí? Ahí el detector de humo se cubre, se saca del cuarto, o algo así, ¿sí? Eso no cambia el problema de que en ese cuarto se está generando un incendio, del cual el detector de humo quería advertir. Eso significa que solo hay una solución natural contra el dolor: deshacerse de él de manera permanente. Y eso es normalizar la tensión de los músculos y las fascias. Así que, en resumen, muchos tratamientos como los medicamentos, la mayoría de las operaciones, eso ya lo saben hoy en día, incluso las aseguradoras de salud lo dicen, que entre el 80 y el 90% dependiendo de la articulación, de las operaciones. Por ciento de las operaciones no son necesarias en absoluto, son innecesarias, porque han tenido la experiencia de que con eso no mejora nada. O sea, esos son tratamientos de los síntomas que hacen que por un tiempo todo se sienta un poco mejor. Pero la causa no se ha eliminado. Todas esas son medidas que hacen que uno se sienta un poco mejor. O sea, eso también puede ser una tina de agua caliente. Si alguien realmente quiere ayudarse, sin hacer primero nuestros ejercicios, sin ir a terapia, puede meterse en la tina de agua caliente. Esa es la medida más sencilla. Esa también es nuestra prueba de la tina. Cuando la gente llama, en todo el mundo, y tienen viajes largos de 1 o 2 días, y quieren saber si lo que hacen, lo de Lipscher y Bracht, realmente funciona, yo les digo, métanse en la tina de agua caliente. Y si después de la tina de agua caliente su dolor mejora, entonces saben que, como mejora, eso se debe a los músculos y la fascia. Y luego vienen aquí, y entonces podemos controlar eso de manera permanente con ciertos programas de ejercicios. ¿Sí? Entonces, esa es también la razón por la que hay tantísimos remedios que supuestamente funcionan contra el dolor.
Ya sea acupuntura o cualquier otro método de terapia manual, todos tienen un efecto a corto plazo. Se sabe que cualquier masaje ayuda un poco. ¿Sí? O también todas las cosas que uno puede tomar, o cualquier tipo de electroterapia, todo lo que se hace ahí. Entonces, uno puede recordar y tener claro que, al final, todo lo que hacemos tiene una influencia en la tensión de los músculos y las fascias. Todo. Y de hecho, una influencia negativa si la tensión muscular y la tensión de las fascias aumenta. Y una positiva si disminuye. Pero al final, cuando uno ha comprendido eso y sabe cómo se originan los dolores, eso es, por así decirlo, el mínimo común denominador. Entonces se puede ir directamente a esa causa. Y solo así, en el fondo, y eso lo hemos estado diciendo desde hace casi 40 años, solo así la terapia del dolor es eficaz a largo plazo, tal como el sistema humano está diseñado para eso. O sea, biológicamente positivo, digamos. Sí. ¿Y qué hacemos nosotros en Lipscher y Bracht? Ya lo he insinuado un par de veces. Bueno, ahora existe un sistema de ejercicios y de métodos de tratamiento con la osteopresión. Así lo llamamos nosotros. Es un procedimiento en el que se puede actuar sobre determinados receptores en ciertos puntos del hueso, mediante presión mecánica, que en el cerebro, en el centro de control, como dijimos, ahí es donde se genera el dolor. Y actuamos con la presión directamente en el centro de control y logramos normalizar la tensión de esa manera. Eso significa que la esfera articular en el lago del dolor, que dibujé hace un momento, baja directamente. No importa cuánto tiempo haya estado el dolor en el sistema, ya sea que esté ahí desde hace 3 días o desde hace 3 años, eso no importa en absoluto. Podemos influir en eso, y eso tiene una gran ventaja, porque los pacientes que vienen a terapia con nosotros pueden experimentar en la primera sesión si su dolor es modificable o no. Al principio dijimos que la prueba es muy sencilla. Si no puedes imaginar que tu artrosis no duela o que tu lesión de menisco no duela, entonces haz la prueba por ti mismo. ¿Cómo? Ve con tu dolor en la rodilla, en la espalda, como sea, a nuestra terapia. Déjate tratar por media hora. Sí, la presión dura aproximadamente media hora, y luego sentirás directamente si te sientes mejor. Y entonces nadie más te puede decir si funciona o no funciona, o que eso no puede ser, o que sí puede ser. Tú mismo lo sientes, y esa experiencia es totalmente clara, y nadie te la puede quitar. Y con nuestros ejercicios, o sea, si vienes con nosotros a terapia, el presionar solo tiene el propósito de mostrarte que el dolor disminuye cuando la tensión muscular se normaliza. Y luego hay ejercicios ahí y tienes que hacerlos regularmente, porque en el momento en que los haces de manera regular, la tensión se normaliza de forma permanente. Sí. Al final, la imagen es así. Tienes dolor en alguna parte del cuerpo. Eso significa que en alguna parte del cuerpo la tensión en tus músculos es casi demasiado alta. Por el deporte, por no hacer deporte, por estar sentado demasiado tiempo. Piensa en cualquier cosa. Cada quien tiene un perfil de movimiento individual, y eso lleva a esto. El cuerpo lo demuestra, sí. Y ahora se trata de cerrar esa brecha, por así decirlo, ahí dentro, donde algo está tan acortado que el dolor, o sea, el dolor de alarma, se activa. Cerrar esa brecha. Y puedes decir en términos generales que hay aproximadamente 27 ejercicios para todo el cuerpo, y entre 3 y 5 o 6 ejercicios para la rodilla, para el hombro, para la espalda y así sucesivamente. Y eso está claramente organizado, para que puedas probarlo muy bien, también con nuestros videos en YouTube y así sucesivamente. Puedes probar directamente cómo reacciona tu dolor a estos ejercicios. Y no tienes que preocuparte en absoluto de que algo pueda empeorar tu dolor. Porque nuestros ejercicios o no tienen ningún efecto, entonces es neutral y valió la pena intentarlo. Y eso es lo que suele pasar, sientes un verdadero alivio justo después. Entonces, básicamente es así. Tienes que considerar tu entrenamiento, tu vida cotidiana normal. Me refiero a cómo duermes, cómo te mueves, qué tipo de deporte practicas, qué pasatiempos tienes. Tienes que compensar esa rutina diaria que te ha llevado al dolor, con 10 a 15, máximo 20 minutos al día, dependiendo de qué tan intensamente hayas desarrollado acortamientos ahí, o lo sigas desarrollando, porque lo sigues desarrollando. Ese es también el motivo por el cual los dolores que no se tratan de raíz siempre regresan. Sí,
porque esos procesos de acortamiento que describí hace un momento en el brazo están presentes en tu perfil de movimiento. Así que también tienes que hacer algo constantemente para contrarrestarlo. Eso también puede durar solo 3 minutos. Muchas veces solo son 1 o 2 ejercicios que duran entre 3 y 5 minutos, ¿sí? Pero si no los haces, eso siempre vuelve a acumularse. Si los incluyes en tu rutina de movimiento, haciéndolos regularmente, entonces eso se va reduciendo cada vez más, se normaliza y se mantiene así por el resto de tu vida. ¿Sí? No hay razón para que ese dolor vuelva a aparecer. Y claro, ahora es un poco difícil para quienes no están acostumbrados a adoptar una rutina así. No es tan fácil. Pero, cuando uno sufre así, y se da cuenta de que solo tiene que invertir 10 minutos al día para sentirse de maravilla, recuperar su vitalidad, ya no tener que ir al médico todo el tiempo, y así sucesivamente. ¿Qué son entonces esos 10 minutos? Y para que sea aún más fácil, para eso están también Lipscher y Bracht. Por ejemplo, ahí hacemos cada mañana 8 minutos de ejercicios para todo el cuerpo, como siempre decimos. Cuando decimos para todo el cuerpo, significa que hacemos algo para el cuello, la espalda, las rodillas, cada día algo diferente. Y los domingos hay un entrenamiento de 30 minutos, y el programa está diseñado para que prácticamente todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, pueda compensar bien esas típicas tensiones que desarrollamos en nuestra sociedad y en nuestro estilo de vida. Y existen las zonas de dolor. Hemos dividido el cuerpo en 12 zonas de dolor de la cabeza a los pies, y por cada zona de dolor, si tienes dolor en el codo, vas a esa zona de dolor. Ahí encuentras tus ejercicios, los pruebas, notas cuál te funciona mejor de manera individual, y los haces regularmente. Y así se acaba el dolor. Sí, y te sientes bien. Y el lema, el objetivo que todos tienen en la AP, es que mientras más envejecemos, más libres de dolor y con más movilidad seamos. Y eso realmente es algo que me importa mucho, porque muchísimas personas creen que es normal tener más dolores al envejecer. Tener que tomar medicamentos para el dolor al envejecer. Tener que ponerse cada vez más prótesis articulares al envejecer. Eso es un gran error. En la mayoría de los casos, se puede evitar eso. Y en el momento en que uno puede hacer algo, aunque sea un poco, y hace algo, también lo hace con gusto. Entonces, ese es el objetivo, y queremos demostrar que la realidad es justamente lo contrario de lo que todos tienen en mente. Pero solo podrás demostrártelo a ti mismo si lo intentas. Así que me alegraría que le echaras un vistazo. Creo que te va a encantar. Bueno, eso fue muchísima información, pero para mí es muy importante que puedas entender cómo surge tu dolor, que pierdas el miedo a eso y que conviertas ese miedo en acción, en el deseo de hacer algo al respecto. Y especialmente para eso, hemos diseñado una guía sobre el dolor de pies a cabeza y hemos creado esta guía gratuita sobre el dolor de pies a cabeza. Puedes encontrar esta guía gratuita en el primer comentario debajo de este video. Haz clic ahí y te la enviaremos por correo electrónico o escanea este código QR y accederás directamente. Ahí encontrarás una rutina súper buena contra el dolor en todo el cuerpo. Lo mejor es que la hagas de inmediato.